temas de interés, con análisis desde diferentes puntos de vista. Soy Mimi Soto y a través de esta pantalla, de su dispositivo móvil, tablet o computadora, quiero extenderles un saludo cargado de optimismo y de buena energía en torno a esta situación tan compleja que estamos viviendo, pero donde estamos seguros que con ganas, con esfuerzo, esperanza, trabajo en equipo y en unidad salimos adelante. Quiero darles a todos una cordial bienvenida a quienes se integran a este foro virtual a través de las redes sociales del partido de la U y del canal de YouTube, también al igual los que se conectan a través de las redes sociales de nuestra directora Dilian Francisca Toro. Teniendo en cuenta que en el mes de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que se centra en la restauración de ecosistemas bajo el lema de reimagina, recrea y restaura, vamos a contextualizarlos un poco de lo que vamos a ver durante este foro, en este tiempo de foro virtual, y es que el pasado 5 de junio se empezó el decenio de las Naciones Unidas por la Restauración de Ecosistemas 2021-2030, que además tiene una misión global de recuperar miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta hectáreas de cultivo, desde las cimas de las montañas hasta los más profundos mares. Por ello, el partido de la U ha decidido brindar este espacio en donde vamos a hablar puntualmente sobre el tema de los gases de efecto invernadero. Y vamos a aprender un poco de forma detallada y clara y cómo nosotros, como personas, además que heredamos todos los recursos naturales y responsables de cuidarlos para las futuras generaciones, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para poder mitigar su producción? Así que iniciamos entonces saludando ya a nuestros panelistas, que lo estoy viendo que uno a uno ya están muy puntual aquí conectados con nosotros para interactuar. E iniciamos entonces con nuestra anfitriona, con la directora del partido de la U, quien además ella ha liderado varios proyectos sobre economía circular. Antes de hablar con ella, de interactuar con nuestra directora, yo quiero recordarles un poco sobre su hoja de vida, que la conozcamos un poco. Recordemos que la doctora Dilian Francisca Toro es médica cirujana, especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con homologación en la Universidad de La Sabana y especialista en administración en salud de la Universidad del Valle. En 1998 fue docente en Santiago de Cali. Su carrera política le ha permitido implementar políticas públicas como alcaldesa, secretaria de salud, gobernadora, presidente del Congreso y hoy desde la dirección del partido de la U. La doctora Dilian viene liderando una serie de foros como estos para conocer a profundidad qué piensan y sienten los colombianos en torno a los temas que a todos nos incumben, por supuesto, este tema ambiental y los retos y avances con respecto al medio ambiente. Aquí la vemos conectada, doctora Dilia. Muy buenos días y es un gusto siempre estar conectada con usted, con ese liderazgo que la caracteriza, con su sonrisa y con ese carisma maravilloso. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, darle las gracias a cada una de las personas que están conectadas con esta iniciativa que hemos llevado desde el Partido de la U, que son los foros U que hemos creado para que, como parte de nuestro compromiso para ese debate que se debe dar para todos los temas coyunturales y más ahora después de del COVID y esos retos que tenemos como país, bueno, este es un tema muy importante, pero por sobre todo lo hemos creado también para poder dialogar con la gente, que la gente nos diga qué opina, qué siente, qué quiere al respecto de cualquier tema fundamental que nosotros estamos tratando. Y pues quiero darle las gracias a nuestros panelistas muy importantes, además al doctor Correa, Carlos Correa, que es nuestro ministro de Medio Ambiente, a Carlos Herrera, que es el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, y a Alex Saer, pues que es un experto en temas ambientales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decía Mimi, cuando hablamos de medio ambiente, pues se piensa en la vida misma, en lo que hacemos a diario. Y eso es algo que debemos cuidar, no solamente individualmente, sino colectivamente y que podemos iniciar a través de pequeñas pero significativas acciones que hacemos
todos los días, que son cotidianas, tales como separar la basura, como reutilizar, como apagar las luces, hacer buen uso del agua, uso del transporte público, privilegiar el uso de energías alternativas, bueno, consumir responsablemente, desarrollar ciudades inteligentes. Yo creo que eso es muy importante, que pues yo creo que ahorita lo vamos a ver en un ratico. Y este foro será muy importante porque tiene una estrategia que contribuye al medio ambiente, y hablo de la economía circular, la cual es una apuesta que busca que podamos conectar unos procesos con otros, alargar la vida útil de los productos, que es fundamental, y respetar los tiempos de regeneración natural de los recursos. Además, pues todos sabemos, la economía circular tiene un potencial inmenso en millones de dólares anuales, de ahorro de materiales y en la creación de nuevos negocios, pues por supuesto en el fortalecimiento de las cadenas de valor, porque aquí tenemos un efecto fundamental en la parte económica, pero también en la parte ambiental y de negocios. Eso hace pues posible que podamos generar desarrollo sostenible en nuestro país. Por eso pues hoy este es un tema de actualidad, un reto que tiene nuestro país, y por eso desde Foros La U queremos tratar este tema con expertos como ustedes, que vienen a ilustrarnos, pero además que queremos que la gente participe, que nos diga, que hable con nosotros. Estamos en la época del diálogo, de escucharnos para poder generar las soluciones que el país y la gente necesitan. Muchas gracias por ese saludo, por sus palabras, doctora Dilian Francisca Toro. Más adelante vamos a dialogar con usted porque tenemos preguntas y tenemos también ya parte de este debate, de este foro, vamos a hablar del tema del medio ambiente, pero también seguimos saludando a nuestros panelistas, a nuestros invitados especiales en este foro, y saludamos también al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al señor Carlos Eduardo Correa Escaf. Y yo con este saludo, y además como monteriana, no me puedo quedar sin poder decir lo que pasó en esos 4 años de alcalde, cuando él hizo un rescate inmenso, un rescate maravilloso que le devolvió la ciudad de cara al río. Yo estuve en uno de los eventos más importantes regionales que se realizaron en la costa, como el River City Forum, donde fueron alcaldes de diferentes partes del mundo a ver a Montería como ejemplo, y esto se está viendo además reflejado hoy como ministro de Ambiente, también sigue trabajando por varias regiones. Doctor Carlos Eduardo, un honor también para nosotros tenerlo aquí, nos honra con su participación y lo saludamos. Muchas gracias, Mimi, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Un saludo especial a Dilian Francisca, directora del Partido de la U, también a Carlos Herrera, que nos acompaña el día de hoy, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, a Alex, que es parte de nuestro equipo muy importante y que ha liderado muchos de estos procesos a los que se refería Dilian Francisca ahora, especialmente la estrategia de economía circular. Y a todas las personas que están aquí conectadas, Mimi, sé que hay concejales, diputados, senadores, representantes y mucha gente que está viendo hoy este importante foro, que hoy es quizá el tema más importante de la década, no solamente para Colombia, sino para toda la humanidad. Entonces, aplaudo mucho ese liderazgo, doctora Dilian Francisca, y me alegra mucho verla nuevamente. Hace mucho tiempo trabajamos con Dilian en diferentes temas, en la academia, en la política y lo más importante, en hacer que las cosas sucedan y sacar adelante todo este tipo de procesos. Entonces, muchas gracias, Mimi, y como coterránea te mando nuevamente otro abrazo gigante. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a estar también más adelante conversando y lo dije anteriormente, vamos a tener análisis desde diferentes puntos de vista y por eso nos acompaña también el señor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, con una apuesta ambiciosa por la sostenibilidad empresarial para que desde la empresa privada se realicen procesos sostenibles como los principales propósitos, impulsando desde la ANDI esta ambiciosa agenda. Como lo dijimos, señor Carlos Herrera, qué gusto saludarlo, tenerlo hoy aquí, conocer también el punto de vista de la empresa privada con este tema de medio ambiente. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial para el ministro Correa, para la doctora León Francisco, para todos los participantes. Sin lugar a dudas, me parece muy relevante este foro. El tema de sostenibilidad es un tema hoy crucial, no solo en el desarrollo, sino en la recuperación. Creo que por nuestras oficinas pasa todos los días
una idea y una necesidad es uno de los caminos. Usted me complace mucho estar en este foro, me parece muy oportuno y muy importante para lo que viene para el país. Bueno, señor Carlos Herrera, ahí lo escuchamos con un poquito de interferencia. Sabemos que esto hace parte, como lo dije, también de la nueva realidad, el sonido, la conexión. De pronto también depende por la cantidad de equipos que tenemos conectados en la casa. Vamos a tratar, señor Carlos, de poder restablecer bien la señal. Ahí lo escuchamos que está complacido. Le escuchamos algunas partes del mensaje, pero para que sea un poco más fluida la conversación, vamos a revisar un poco la conexión a Internet porque más adelante vamos a seguir conversando sobre este tema tan maravilloso. Seguimos con más invitados, con nuestros panelistas, también saludando al señor Alex Saer. Él es uno de los consultores de mayor reconocimiento y hoy además es especialista en desarrollo sostenible, producción limpia, huella de carbono y economía circular, el tema que hoy estamos abordando también aquí en este foro. Alex, bienvenido, lo saludamos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mimi. Un saludo especial al ministro. Claro está, que está liderando gran parte de la transformación y de la volcamiento del país hacia todo el desarrollo sostenible. A Dilian Francisca y al doctor Carlos Herrera, y además a todos los que nos están ahora mismo viendo a través de las redes desde el Ministerio de Ambiente. Estamos haciendo un trabajo bastante importante para que a todo nivel, desde las empresas, las comunidades, las personas, todos a todo nivel podamos incluir el tema de desarrollo sostenible y trabajar el desarrollo sostenible como algo fundamental dentro del desarrollo de nuestras organizaciones y de nuestra ciudad. Entonces, pues muy complacidos por estar acá y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. A usted también vamos a estar conversando más adelante. Como les comentaba, el pasado 5 de junio anterior se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y arrancamos también el decenio de la restauración de ecosistemas de la ONU 2021-2030. En él se pretende abordar ¿qué? Medidas para prevenir, detener y revertir la degradación de ecosistemas, todos los continentes y los océanos. Así que esto puede ayudar a erradicar la pobreza, a combatir el cambio climático, también a prevenir una extinción masiva, porque solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener así el colapso de la biodiversidad. Este reto adicional también es el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, donde Colombia se comprometió a reducir en un 51% a 2030 y carbonos naturales a 2050. Así que para entrar en materia, yo sé que nuestros panelistas que ya saludamos, ellos son bastante concretos, son muy efectivos a la hora de emitir sus juicios, sus puntos de vista, y les voy a pedir que para la sesión de preguntas vamos a tener cada uno 3 minutos de tiempo. Entonces vamos a iniciar con este tema y es sobre sus puntos de vista sobre estas metas que tiene Colombia y cómo debemos abordarlas. Iniciamos con la doctora Dilian Francisca Toro. Doctora, ¿cómo debemos abordar los colombianos estas metas? Bueno, yo creo que con mucha seriedad, por supuesto, como lo han abordado los diferentes gobiernos, pues en este caso, Carlos, que está al frente de este tema tan importante. Hemos tenido algo de avances, pero nos falta mucho para llegar a esas metas. Hoy tenemos una reducción del 14%, a pesar de que la meta es de 51%, pero pues ha reducido el 14%. Pero además de eso, pues podemos ver muchísimos temas que inciden en que no se cumplan esos compromisos, como por ejemplo, anualmente en Colombia se producen cerca de 12 millones de toneladas de basura, de las cuales solo se recicla el 16.5%. Al mismo tiempo, diariamente los colombianos producimos 32.000 toneladas de desperdicio. El 78% de los hogares no recicla. Por eso yo decía que es algo del día a día. Estas cifras son importantes, pues porque el reciclaje es un elemento crítico dentro de la economía circular para evitar que el material reutilizable termine en los rellenos sanitarios. Como aporte de nuestra responsabilidad como de marcar una ruta legislativa, en marzo del 2021, radicamos en el Congreso un proyecto de ley que busca crear el marco regulatorio sobre el mercado de valorización de residuos sólidos.
y permitir y generar condiciones dignas para el desarrollo de actividades medioambientales que realizan sobre todo los recicladores. Así, pues, por supuesto, como incentivar que se adquieran bienes finales producidos con la materia prima derivada del esquema de valorización por el sistema de compra pública. Esto es muy importante. Este es uno de los temas por los cuales radicamos ese proyecto. Además, pues yo creo que hay propuestas que tenemos que hacer para poder lograr que se puedan cumplir esos compromisos. Uno, por ejemplo, que solicitan muchísimo los recicladores y que tiene que ver con incentivo, es que la Superintendencia de Servicios Públicos realice una modificación en las tarifas y tiene que ver con una tarifa diferencial entre los recursos aprovechables y los no aprovechables. Esto pues es muy importante porque se generan, como les decía, incentivos que hacen que se puedan mejorar, por ejemplo, para ellos, pues las actividades mucho más dignamente. El cambio de producción, del sistema de producción del consumo del país hacia la economía circular. Hablar, por ejemplo, del proceso de ciudades inteligentes, de un país inteligente. Se debe de continuar con la intención de aumentar el número de edificios conectados a fuentes renovables como placas fotovoltaicas o paneles solares. Otra opción es la creación de huertas solares para que aprovechen la electricidad que producen y alimentar los edificios y que vayan entrando pues como en este proyecto. Son propuestas importantes. En materia de movilidad, por ejemplo, yo creo que Bogotá ha dado un ejemplo en la reactivación de los taxis eléctricos. Creo que eso también hay que incentivarlo muchísimo. Y fundamental, yo creo que esto es fundamental, es involucrar a la ciudadanía, tanto en la capacitación, con la concientización, pero también en las veedurías ciudadanas con respecto a la monitorización, por ejemplo, de los consumos de agua, la calidad de la energía, la calidad del aire, la movilidad sostenible, la instalación de cargadores de vehículos eléctricos. Es decir, yo creo que es muy importante que podamos movilizar a la ciudadanía pensando y capacitándola para que sepan qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vigilar para que podamos tener de verdad un cuidado del medio ambiente y esta economía circular, que es una estrategia súper importante para lograrlo. Entonces, yo creo que esas son como algunas propuestas. Yo sé que Carlos nos dirá qué tantas propuestas van a hacer y están haciendo desde el ministerio, pero creo que estas propuestas son importantes para lograrlo. Así es, doctora Dilia. Vamos a conocer ahora el punto de vista gubernamental con el ministro Carlos Eduardo Correa. ¿Cuáles son estas metas, estos proyectos? Ministro. Bueno, Mimi, creo que haciendo un poco el recuento de lo que mencionaba Dilian, dijo dos temas importantes pues, que me quiero referir. Uno de ellos habló de reactivación económica, de oportunidades también de negocio para el país, pensando siempre en la sostenibilidad y en este tipo de negocios sostenibles. Y el otro es el cuidado de nuestros recursos naturales. Y tenemos un gran reto en el mes de diciembre. El presidente Duque hizo un anuncio muy importante, que como decía en el saludo, creo que será el hito más importante de esta década para el país, y es la contribución que vamos a hacer con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Si bien, como decía Dilian, tenemos un camino largo por recorrer, se están haciendo muchas cosas, creo que vamos a un paso acelerado con un protagonismo importante a nivel regional, Latinoamérica, el Caribe, a nivel mundial. Todavía tenemos que recorrer ese camino y esta es la hoja de ruta, que son las famosas NDCs, que es las contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, el anuncio que hizo el presidente fue que al año 2030 Colombia debe reducir el 51% de emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2015, el país se fijó una meta de reducir el 20%. El año pasado, con todos los equipos, venía trabajando el gobierno con todo el rigor técnico y pudimos ver que tenemos que hacer unos mayores esfuerzos y que es posible reducir ese 51%. Y a esto yo lo llamo como la autopista que tenemos que recorrer. Y esa autopista tiene unos carriles muy importantes, y Dilian se refería a eso. Y ahí en ese carril, por ejemplo, tenemos la lucha contra la deforestación.
que es quizá hoy la preocupación más grande que tenemos. El 40% de las emisiones son producidas por la deforestación. Y ahí estamos trabajando, estamos ya en cuarto debate en la ley de delitos ambientales, que incluye la deforestación como un delito que no lo era, que no lo es en este momento, y esperamos que en este cuarto debate ya podemos tener eso. Tenemos Artemisa, donde estamos llegando al territorio con las fuerzas militares, inversión social con contratos de conservación e incentivo de pagos por servicios ambientales para que las comunidades protejan el bosque. Un carril muy importante que es el carril de la economía circular, que ya Alex también nos va a hablar más específicamente de la estrategia de economía circular, que Colombia es el primer país en Latinoamérica y el Caribe en tener una estrategia. Un carril de movilidad sostenible, que Dilian se refería a un tema que es de ciudades inteligentes, de ciudades sostenibles, y aquí tenemos movilidad limpia en ese carril. Tenemos la transición energética, donde se está trabajando desde el gobierno, no solamente con un marco normativo, políticas públicas, sino también con inversiones en el territorio en energías renovables, energía eólica, solar. Un carril importante que es educación ambiental. Necesitamos fortalecer la educación y vamos a lanzar la Escuela de Educación Ambiental en el mes de julio, para comenzar desde los niños de 0 a 5, subir jóvenes, adolescentes, nivel empresarial con economía circular. Tenemos también un carril importante de agricultura, de proyectos de agricultura sostenible, de turismo de naturaleza. Entonces, todos estos carriles se unen alrededor de una meta muy importante, que es disminuir el 51% las emisiones. Y esa es solamente la mitad del camino, porque en julio estaremos presentando ya la estrategia de Colombia carbono neutral al año 2050. Entonces, hoy tenemos una meta importante en nuestro plan de desarrollo del gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, al año 2022, y siguen unos hitos y unos retos al año 2030, 51%, y al año 2050, carbono neutral. Y esto no es un tema solamente de responsabilidad del Estado, que tiene que liderarlo, que tiene que hacer la política pública, que tiene que hacer parte con las comunidades en el territorio, sino también del sector empresarial, también de todos los líderes del sector político en el territorio y, por supuesto, lo más importante, de nuestra propia responsabilidad individual, de nuestra propia huella, de nuestra responsabilidad sobre la economía circular, de poder reusar, de poder reducir, de poder reciclar en nuestros propios hogares. Entonces, Mimi, es como un contexto general de esas metas que tenemos y en las que estamos trabajando, y ya Alex puntualizará más en algunos de estos temas. Ese compromiso me gusta, ministro, reutilizar, reciclar y reparar. Y ya usted lo dijo, vámonos entonces con Alex Saer. Él es uno de los más importantes consultores y especialistas en temas ambientales. Alex, también queremos escuchar su punto de vista y esas metas que como colombianos nos esperan en temas ambientales y debemos hacer y cumplir. Perfecto, sí, muchísimas gracias a todos. Hay un tema importante que hay que tener en cuenta, que el tema ambiental dejó de ser una moda y no debe ser visto además como una moda. Yo creo que gran parte de la competitividad de las empresas radica precisamente en reconocer el tema ambiental, en reconocer las variables ambientales como fuente de competitividad. Y es que cuando uno generalmente va a las empresas, evidencia muchas ineficiencias a nivel de los procesos productivos. Entonces, por ejemplo, un uso ineficiente del agua, un uso ineficiente de la energía o un uso ineficiente de los materiales, lo que genera al final en las empresas es un aumento importante de los costos. Y es que cuando tú estás usando el agua de manera ineficiente, pues de alguna manera estás pagando más energía para poder moverla, estás pagando más elementos químicos para poder potabilizarla, la tienes que además tratar más metros cúbicos, y todo eso le va añadiendo costos a las empresas. Entonces, el tema ambiental en las empresas específicamente, cuando tú haces mejoras en tus procesos productivos, te ayuden a optimizar el uso del agua, a optimizar el uso de la energía o de las materias primas, se convierte en un doble beneficio. Por un lado, ahorras costos y es fuente de competitividad,
y por otro lado está protegiendo el medio ambiente porque está generando una presión mucho menor a los recursos naturales. Desde mis experiencias previas, antes de estar en el Ministerio de Ambiente como consultor, lo que pude evidenciar es que muchas empresas no lo evidencian de esa manera y creen que el tema ambiental es un tema de moda, es un tema de reputación y es un tema donde los beneficios van a ser beneficios de largo plazo. Yo creo que hay una visión equivocada de eso, porque al final, en la medida en que tú abordes el tema del desarrollo sostenible y el tema ambiental dentro de las empresas, tú vas a poder obtener, o las empresas van a poder obtener beneficios de corto plazo a través de estos ahorros. Entonces es importante, primero, decir que es fuente importante de competitividad a nivel empresarial, pero también hay otra cosa, otra dimensión importante para las empresas y es nuevas fuentes de negocio. Estamos identificando o se han identificado que hay nuevos nichos de mercado que se están armando a través del tema ambiental. Por ejemplo, todo el negocio alrededor de los alimentos orgánicos que no utilizan insumos químicos, pesticidas o fertilizantes de síntesis química. Hay todo un movimiento a nivel internacional de todo el consumo orgánico de un nicho de mercado que ha crecido importantísimo, donde se presentan nuevas oportunidades para las empresas y eso tiene un impacto muy positivo a nivel ambiental porque dejar de utilizar agroquímicos, fertilizantes de síntesis química y demás lo que ayuda es, por un lado, disminuir la huella de carbono por la producción de estos elementos, disminuir los impactos que puedan ser a la tierra, al agua, al aire por la utilización, pero algo aún más importante, implementar la economía circular a través del uso de fertilizantes de síntesis biológica, como puede ser abonos naturales y demás. Entonces es importante diferenciar en ese sentido de que el tema ambiental dejó de ser algo donde pues sería bueno estar, sino en algo donde debemos estar para la competitividad, bueno, de nuestras empresas y también de nuestras ciudades, porque gran parte de nuestras ciudades, evidentemente, y el modo de vida y la calidad de vida de nuestros ciudadanos se va a ver mejorada de manera ostensible en la medida en que nuestras ciudades vuelvan a darle importancia a la biodiversidad que está en ella y por eso dentro del gobierno tenemos una estrategia bien importante que se llama biodiversidades, de cómo la planeación de las ciudades nuevamente se vuelca hacia esos sistemas naturales importantes y centrales de nuestras ciudades. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad grandísima de avanzar y de hacer realidad lo que llamamos desarrollo sostenible, que es la conciliación de esas tres dimensiones entre lo ambiental, lo económico y lo social. Bueno, ya escuchábamos a Alex Sara. Además, me corrige si estoy en lo cierto, uno de los asesores del Ministerio del Medio Ambiente, doctor Alex. De acuerdo, sí, asesor del ministro Carlos Correa. Muy bien, por eso tiene toda la información bien detallada, bien clara también. Y vamos a ver otro punto de vista. Vamos a seguir con nuestro siguiente panelista, el doctor Carlos Herrera, quien además es vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI y profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Doctor Carlos, háblenos un poquito de estas metas que tiene Colombia y ese compromiso individual que debemos tener también con el medio ambiente. Por supuesto, Mimi. Espero que esté mejor la señal. Mejoró al 100. Perfecto, estoy aquí al pie de esto. Muy bien, primero me parece decía que era muy oportuno esta discusión en este momento que vivimos. Estamos ante una necesidad de recuperarnos, de restaurar el tejido social, las oportunidades económicas y las metas ambiciosas que ha planteado el gobierno. Nosotros la vemos como una gran oportunidad para que el país encuentre nuevas formas de crecimiento. Otra forma de crecimiento, eso sí. Las metas planteadas nos llevan a pensar un poco cómo queremos realmente crear más empleos, superar la pobreza, generar más riqueza. Y acuñamos aquí un término que se utiliza internacionalmente, que es el crecimiento verde. Entonces estamos pensando, sí, vamos a proteger
vamos a reducir los gases, vamos a reciclar, pero como decía la doctora Dilian Francisco, creando oportunidades, por ejemplo, para los recicladores. Entonces nosotros vemos que hay varios frentes. Primero, acompañamos al gobierno en todas sus propuestas. Quiero citar algunos de los 4 principales que vemos. Uno es un crecimiento bajo en carbono. Y ahí viene todo lo que decía la doctora Dilian Francisca, decía el señor ministro, oportunidades en movilidad sostenible, en la transición energética, en energías renovables, en eficiencia en los edificios, en iluminación. Bueno, hay muchos frentes de trabajo que además los vemos como oportunidades también de generar empleo y prosperidad. Ese es uno de los frentes que podemos desarrollar más adelante y que sabemos que el ministerio está trabajando en ello. Un segundo frente que vemos es restaurar y proteger el capital natural. Aquí acompañamos iniciativas tan interesantes y ambiciosas que ha propuesto el gobierno como los 180 millones de árboles, pero tenemos muchas oportunidades realmente en la bioeconomía. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y por tanto es un país también con una gran riqueza de genes. La bioeconomía, que es una de las grandes industrias de este siglo, puede ser una gran oportunidad, por ejemplo, en temas de farmacéuticos, de alimentos. Es un gran negocio que se viene y que tenemos que aprovechar protegiendo la naturaleza. Restaurar el capital natural es ese otro frente que tendríamos acá. La otra línea que tendríamos es la economía circular. Nosotros hemos trabajado con el gobierno nacional, hoy tenemos 10 programas, nos complace decir Colombia es hoy el líder en América Latina. Hoy recogemos casi el 60% de las llantas, el 50% de los computadores, el 90% de las baterías. Y acabamos de empezar con el gobierno este año el programa más ambicioso, que es recoger los envases y empaques. Es una gran oportunidad para cerrar el ciclo generando negocios. Como decía la doctora Gian Francisco, reciclamos poco. Vamos a aumentar esas tasas. Eso va a implicar más empresas que estén reciclando, mejores empaques en ecodiseño, más oportunidades para los recicladores y, por supuesto, mejores hábitos para los pobladores. Y el último tema son alternativas, yo diría son como decisiones de gran envergadura en relación con el crecimiento verde a gran escala. Por ejemplo, temas como los carros eléctricos, temas como la movilidad sostenible. Entonces, lo que vemos es que es totalmente compatible las ambiciones que tiene el gobierno, nos alegran que las tengan así de altas, con el aparato productivo, porque vemos en ello oportunidades de eficiencia, de generación de empleo, de generación de oportunidades. Creo que el camino de la recuperación pasa por el desarrollo sostenible y estamos todos aquí justamente para encontrar y buscar esos consensos que nos ayuden a acelerar en el territorio de estas acciones. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a seguir hablando más adelante y bueno, estamos aquí conectados a través de las redes sociales, el canal de YouTube del partido, también a través de las redes de la doctora Dilian Francisca Tono y tengo preguntas. Vamos a ver quiénes las quieren contestar de las personas que están conectados, algunos de nuestros 3 panelistas. Nos pregunta Giselle Arroyave, ¿en qué consiste Carbon Neutral? No sé si nos ayuda aquí, que lo estoy viendo en pantalla, el profe, qué pena que le diga el doctor Carlos Herrera. Bueno, es una idea importante. Gracias por la pregunta, es muy, muy interesante. El carbono neutral quiere decir que no hay emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, nosotros tenemos necesidades de energía, de transportarnos, de comer, de usar muchos productos. Y cada vez que hacemos esto, generamos gases de efecto invernadero. Entonces, la carbono neutralidad es una estrategia que hace que no se emitan gases de efecto invernadero. Y puede hacerse de muchas maneras. De eficiencia, por ejemplo, una manera es ser eficiente. Digamos, si tenemos una generación que no sea muy limpia, la podemos cambiar por una más eficiente. Pero al final es posible que tecnológicamente no lleguemos a evitarlo todo. No se puede, no existen las tecnologías que no nos permitan de pronto volar o andar de cierta manera. Entonces viene un tema muy interesante que es la compensación. Entonces, los gases que no logramos, digamos, evitar por innovación, por buenas prácticas, por cambio de tecnologías, podemos capturarlos restaurando los ecosistemas de Colombia. Entonces, carbono neutralidad es como un carbono cero, que simplemente restamos, evitamos lo que podemos y lo que no, lo compensamos, por ejemplo, absorbiéndolo a través de la siembra de árboles. Bueno, tenemos otra pregunta de un internauta que nos acompaña en la transmisión, es Erwin Gutiérrez González. Dice, ¿cómo fortalecer la relación empresas, industrias, ingenios con los centros de educación media y superior para que los alumnos vean sus ideas y alternativas de desarrollo plasmadas en el sector productivo de la región? No sé si Bueno, nos ayuda también el señor Carlos, claro. Claro, con todo gusto. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos acuerdos con las universidades. Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, con las universidades en temas de investigación. Y quiero referirme a un tema concreto de economía circular.
Es uno de los retos más grandes que tenemos, y él lo decía la doctora Dilian Francisca, es el tema del aprovechamiento de los residuos. En Colombia, gracias a un trabajo que hicimos con el Ministerio de Ambiente, con el doctor Correa, con el doctor Alex, tenemos la primera norma en un país de vía de desarrollo para el manejo de envases y empaques. Y nosotros hacemos un proyecto que se llama Visión 3030, hoy con 27 sectores. Y hemos descubierto, por ejemplo, que hay 28 tipos de plásticos, de los cuales por lo menos más de 20 no tienen un manejo adecuado. Entonces podemos trabajar con las universidades, por una parte, para investigar qué oportunidades hay de aprovechar estos envases, y luego trabajar con los jóvenes para crear emprendimientos, porque necesitamos tener infraestructura regional. Este es un ejemplo de muchos temas que tenemos. Inclusive tenemos otros en este mismo proyecto que llamamos Visión 3030, que es el de manejo de envases y empaques, que es el tema de trabajar con las facultades de psicología y antropología en el tema de comportamientos y hábitos. Para que esto funcione en Colombia, la economía circular, necesitamos que la gente cambie los hábitos. La gente realmente quiere reciclar, pero sus hábitos no lo permiten. Entonces hemos empezado a trabajar con un conjunto de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos, para entender cuáles son esas motivaciones que pueden llevar a la gente a separar mejor en la fuente. De esa manera podemos mejorar la calidad de vida de los recicladores. Entonces hay muchas opciones que podemos trabajar, y por supuesto el trabajo de universidad, jóvenes y empresas de la mano del gobierno es una de las soluciones que estamos explorando. Bueno, maravilloso. Estamos aquí resolviendo las inquietudes de las personas que nos escriben, que están en el chat, aquí en nuestro foro virtual. Para eso es, para que participemos e interactuemos. Si algo nos ha hecho más cercano tener audiencias y públicos, ha sido la tecnología y la virtualidad a través de las redes sociales. Y por eso aquí también tenemos una invitada muy especial, que ella ha llamado la atención de diferentes seguidores a través de la pedagogía que ella brinda, a través del uso del reciclar, a través de cómo usar el plástico, cómo reutilizar. Ella es Marce la Recicladora, quien con sus más de 200,000 seguidores de sus diferentes redes sociales ha captado la atención de todo público, y además ella lleva la bandera de sacar adelante el reciclaje y, ¿por qué no?, es una gran defensora del medio ambiente. Aquí nos habla a nosotros, como ella misma nos llama en sus redes sociales, los reciclamores. Veamos aquí el mensaje que nos tiene Marce la Recicladora hoy en este foro virtual. Hola mis recicladores, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Marce la Recicladora, más conocida como la primera recicladora youtuber de Colombia. Estoy aquí para contarles un poco de lo que yo sé de qué son los gases de efecto invernadero. Bueno, pues yo desde que he venido siendo youtuber, influencer y enseñándole a todos los colombianos temas de reciclaje, me ha tocado aprender un poquito más. Y pues yo tengo entendido, hay unos gases que están arriba en el cielo, en la atmósfera. Entonces como que el sol bota pues el calor, y el calor se acumula allá arriba en esos gases. Y pues como nosotros contaminamos tanto, que usamos todo el tiempo el carro, que usamos muchas cosas que contaminan el medio ambiente, cada vez hay más gases allá arriba, y por eso pues se retiene más calor, y eso es el calentamiento global. Entonces uno puede ver que eso genera muchas cosas malas que derriten los glaciares. Tuve la oportunidad de conocer aquí el Nevado Santa Isabel y he visto con mis propios ojos cómo se ha ido derritiendo. Entonces, pues básicamente eso es lo que produce el efecto invernadero. Todo lo que hacemos tiene un efecto. Entonces ese es el efecto invernadero. No tenemos que producir efecto invernadero, sino efectos positivos. Por ejemplo, cuando nosotros separamos nuestros residuos en la casa, estamos ayudando a que se aumente la tasa de reciclaje, porque usted le está facilitando la labor al reciclador entregándole todo separado. Por ejemplo, tener las 3 separaciones, la blanca donde vamos a echar todo lo que es el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el Tetra Pak, todo limpio, seco y sin cuncho. La negra, que ese sí es lo que se vaya a generar efecto invernadero en el relleno sanitario. Y la verde, o mejor, si hacen compostaje en su casa o se encargan de que sus residuos orgánicos empiecen a producir vida, abono, pues es la forma de pronto de devolverle a la tierra todo lo que la tierra nos da. Entonces, reciclar es una muy buena alternativa para evitar tanto relleno, tanto basura en un relleno. Bueno, es muy importante tener claro que la bolsa blanca, todo tiene que estar demasiado limpio, porque, bueno, no demasiado, pero sí limpio. La forma de saber que usted está haciendo bien el reciclaje es que usted mete la mano sin guantes y no le tiene que dar asco. Si le da asco es porque está mal. Entonces, usted de pronto puede lavar el vasito del yogur, la cajita de la leche. La gente me dice, Marce, pero yo no quiero gastar agua limpia lavando el reciclaje.
no señores, usted puede coger agua lluvia, usted mientras lava la loza y va cayendo agua, usted puede usar esa agua para lavar el reciclaje, o mientras abre la ducha que se le caliente también puede poner un balde y lavar el reciclaje con eso. Entonces es buscar la manera y ser creativos, pero sí es importante que nos dejen el reciclaje limpio. Y lo más importante, que usted conozca su reciclamor, porque así puede asegurarse de que el trabajo no se está perdiendo. Porque mucha gente dice, Marce, yo no separo porque el camión pasa y revuelve todo, mi amor. Pero si usted conoce a su reciclamor, usted ya le entrega a él y el jamón ya no va a pasar y se va a llevar todo, sino que se lo va a llevar el reciclamor, pues claro, lo que le sirve. Entonces, recuerden siempre, en la blanca todo limpio, seco y sin cuncho, en la negra, por ejemplo, siempre los papeles del baño, las servilletas que ya están muy contaminadas, o toallas higiénicas, este tipo de residuos que no se puede hacer nada más que botarlos. En la vida diaria podemos ayudar siempre desde pequeñas acciones, por ejemplo, llevar su termito de agua. En vez de pronto estar comprando mucha agua, mucho residuo, usted puede llevar y hacer el, como le dicen ustedes, el refill. Hace el refill y lo llena y va tomando. Puede llevar usted sus cubiertos para que pronto no le den tanto cubierto. La gente también ya tiene su propio pitillo. Entonces todos podemos hacer un cambio desde nuestra casa, separando los residuos, viendo mis videos. Es una excelente manera de ayudar al medio ambiente y aplicándolos, porque una cosa es verlos y otra cosa es hacerlos. Mis reciclamores, y de verdad los espero en mis redes sociales para que de verdad hagamos menos efecto invernadero y más efectos positivos en el medio ambiente. Soy Marce la Recicladora y me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, en todas las redes. Los amo, chao. Marce, la Recicladora, de una manera cercana, empática y sencilla, y nos dio unos tips muy importantes para poder reciclar así en la casa, con nuestra familia y hacerlo un hábito diario. Y vámonos con más ronda de preguntas, y esta pregunta es para nuestra panelista anfitriona, la doctora Dilian Francisca Toro, y es que hay diversas y muchas iniciativas sociales que se están desarrollando en todo el país, pero a lo mejor hace falta un único esfuerzo nacional que direccione, obviamente, esas propuestas individuales a lo público y en el ámbito privado. El partido de la U, como usted misma lo mencionaba, doctora, con el proyecto de ley de economía circular. Una vez aprobado este proyecto, doctora Dilian, ¿cuál sería la segunda base de liderazgo desde el partido? Bueno, como usted dijo, pues lo primero es el proyecto de ley que estamos trabajando, que pues por supuesto yo ya escucho de que están pues todas las empresas, el sector público con políticas públicas, se ha venido trabajando en este tema, pero creo que debemos de ahondar mucho más. Y además de eso, mientras se aprueba pues esta iniciativa legislativa, porque realmente pues ustedes saben, siempre se generan varios debates, pues estamos, primero desde el partido de la U estamos haciendo un proceso de formación. Como decía Carlos y como han dicho todos los panelistas, Alex, todos, pues fundamental la formación. Y a través del centro de pensamiento tenemos formación permanente para todas las regiones. Es importante decir que en 2 semanas iniciamos el primer paso para este tema, reciclaje en la vida cotidiana, que creo que es fundamental lo que estaba diciendo Marce, y una segunda fase enfocada en todas las microempresas, para que desde sus negocios implementen procesos sostenibles sobre cómo poder generar procesos sostenibles y se cierra el ciclo de formación con inversión y nuevos negocios enmarcados en la economía circular. Eso es lo que queremos hacer en el proceso de formación que desde el partido se va a comenzar. En 2 semanas se comienza para que sepan todas las personas pues, que militan o que son amigos o que no militan, pueden estarse capacitando desde el centro de pensamiento del partido de la U. También estamos haciendo diálogos en todas las regiones. En cada una de nuestras agendas siempre tenemos la economía circular. Ese es uno de nuestros temas, no solo para socializarlo, sino que estamos recogiendo, por ejemplo, inquietudes de los colectivos, de las mujeres, de los jóvenes, los pequeños negocios. Y esta pues información hace posible que haya un compromiso en cada una de las regiones con el cambio climático que es fundamental. Quiero también, y pues lo estaba diciendo Carlos Herrera, el compromiso que hay desde las empresas, pero yo sí creo que debe haber un mayor compromiso de la empresa privada, porque por ejemplo las grandes marcas le apuestan a crear productos de corta duración,
en un esquema de pensamiento más lineal, es absolutamente lineal y que debe cambiar, porque nuestro compromiso debe ser productos que duren un tiempo mayor, que se puedan reparar y que cuando acabe su vida útil tras muchos años, sus materiales se puedan reutilizar o se puedan reciclar. También llamamos, por ejemplo, un llamado que hay que hacerle al sector de la movilidad, el del transporte, el sector construcción. Tenemos casos exitosos en muchas partes del mundo que creo que es muy importante que los podamos tomar, como por ejemplo el de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en donde los edificios o el edificio que tienen es un verdadero ecosistema. Y yo creo que esto lo podemos lograr también en nuestro país y ahí hay que hacer ese llamado de atención también al sector de la construcción para que podamos tener unos edificios que puedan disminuir las emisiones de CO2 y que, pues, por supuesto, se pueda lograr emisiones de toneladas anuales y eso, pues, va a generar un mayor aprovechamiento, pues, de las materias primas, pero también de la disminución del efecto invernadero. Excelentes iniciativas, doctora Dilian, desde el partido. Y ahora vamos a hacer un cambio de frente y esta pregunta va para el señor Alex Saer. ¿Por qué los gases efecto invernadero nos afectan tanto a todos y cuál podría ser una solución, doctor Saer? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que Marce la recicladora lo explicó muy bien. Generalmente los gases de efecto invernadero son gases que se producen por la combustión de combustibles fósiles, gasolina, carbón, petróleo, que liberan carbón a la atmósfera. Entonces lo que hace el carbón en la atmósfera es básicamente crear una capa, ¿cierto? Como si fuera un invernadero de flores, no sé los que conozcan un invernadero de flores, en la sabana de Bogotá, uno cuando entra a un invernadero de flores, el clima es totalmente diferente, mucho más caliente. Entonces, el carbón que se libera a la atmósfera, que ha estado atrapado por miles de años en la Tierra, crea una capa que permite que los rayos del sol entren, pero no permite que el calor salga. Entonces nuestro mundo se va calentando mucho más y al calentarse mucho más cambian muchos ciclos, cambian, por ejemplo, el ciclo del agua y en ese sentido las lluvias son mucho más fuertes o las temporadas de lluvia son mucho más fuertes y los veranos también son mucho más fuertes. Y eso altera de alguna manera todo nuestro sistema de vida, altera los sistemas de producción, altera nuestra capacidad para poder tener líquido vital, se modifican la biodiversidad, se modifican los cultivos. Hemos visto cómo, por ejemplo, antes el café tenía que ser cultivado a unas altitudes, pero con el calentamiento global ya no da los mismos rendimientos, entonces hay que reemplazar esos cultivos a otro sitio. Y eso lo que hace es imponer unos costos muy grandes. Además, empiezan a haber fenómenos climáticos mucho más extremos. Por ejemplo, el tema de Providencia y este lamentable hecho que sucedió el año pasado con el huracán Eta y el Iota. En Providencia nunca había llegado un huracán tipo 5 a Providencia antes. Entonces, todos estos son temas de estos gases de efecto invernadero que se están acumulando. Entonces, la solución parece ser sencilla, pero no lo es tanto. Y es disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y disminuir nuestra dependencia frente a toda la movilidad y a toda la energía que se produce a partir de combustibles fósiles, que tienen una ventaja muy grande. Entonces, todas las políticas que se están implementando de promoción de las energías alternativas en el gobierno, promoción de la circularidad de la economía circular, también busca promoción de la movilidad sostenible. Yo quiero decir que Colombia ahora no solamente es líder en economía circular, sino en movilidad sostenible. Las ciudades se han montado en una competencia muy sana de ver cuál es la que más buses eléctricos tienen de servicio público. Entonces vemos como Bogotá lleva la delantera, pero entonces Medellín no se quiere quedar atrás y Cali. Y lo que estamos creando es un cambio de todo el sistema de productivo y de movilidad que necesita ser muy ambicioso. Y por eso el ministro habló de que nuestra ambición era reducir en un 51%
la emisión de estos gases a 2030, tan solo 10 años. Y esto lo que implica son inversiones muy grandes en el sector industrial, en el sector de movilidad, en el sector de minas y energía, en el sector de transporte y demás, para hacer las inversiones para que se adopten energía que se llaman bajas en carbono. Entonces, en ese sentido, pues nosotros desde el Ministerio de Ambiente estamos trabajando pues, en políticas que nos ayuden a avanzar eso. La economía circular es fundamental en ese sentido. Voy a poner tan solo dos ejemplos que nos ayudan a ambas cosas. Uno, estamos trabajando en una norma de residuos, de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. A los residuos de construcción y demolición tan solo se aprovecha el 2% en el país y la mayoría van a los rellenos sanitarios. Estos materiales son extraídos de minas, de canteras y demás, generando un impacto importante. Lo que nosotros queremos con esta norma es que esos residuos circulen y se puedan reutilizar dentro de las nuevas construcciones y nuevas alternativas. Por ejemplo, una empresa que haga una excavación y encuentra arcilla, se la puede entregar a una empresa ladrillera para que produzca ladrillos. Y la otra es la norma de reuso del agua que también estamos pendientes por sacar. Y es que muchas empresas usan agua y después la vierten. Y lo que queremos es que esa agua que usaron las empresas puedan utilizarla a otros sectores productivos en las calidades y en las condiciones que estas empresas lo producen. Y así evitamos que saquemos más agua de nuestros recursos naturales. Entonces, yo creo que hay unas invitaciones bien importantes a innovar. Ahí me encantó un poco la pregunta sobre el papel y el rol de las universidades. Yo creo que en economía circular es importantísimo no actuar solos, sino actuar con los diferentes actores, con las universidades para poder generar nuevos mecanismos, nuevos procesos innovadores que nos permitan hacer las cosas de manera diferente. Educar, que es educar a la población, y también ya lo han enfatizado los otros panelistas, de generar nuevos hábitos de consumo. Lo que decía Marce me encantó. A veces mucha gente dice, yo no reciclo porque al final todo se revuelve en el camión. Eso no necesariamente es así, porque nosotros podemos, hay muchas organizaciones de recicladores que están conectados, que hacen aprovechamiento de los materiales y que le pueden entregar esos materiales a un transformador que le puede dar nuevamente vida sin necesidad de extraerlos nuevamente de nuestros ecosistemas. Entonces, educación, innovación y la innovación también en el gobierno a través de normas innovadoras diferentes que nos ayuden a promover precisamente la economía circular en el país y reducir los gases de efecto invernadero. Bueno, Alex nos dio una respuesta muy completa, por qué nos afectan los gases de efecto invernadero, también cómo podríamos solucionarlo, y también nos habló de las metas que tiene el gobierno con innovación, con educación y con normas. Pero también nos llega a través de nuestros internautas y las personas que están conectadas en este foro virtual, nos llegan preguntas. Quiero saludar a Gustavo Santiago Mora, que le hace una pregunta precisamente al señor Alex Saer. Dice, ¿cómo se debe evitar la contaminación efecto invernadero sobre las fábricas e industrias de deforestación, etc.? ¿Y cuál sería un círculo económico? Bueno, ahí hay una combinación de conceptos que vamos a partir de esa pregunta para poder contestarla. ¿Cómo podemos evitar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial y en las fábricas? Usando energías alternativas, ¿no? Hoy muchas fábricas producen su propia energía a través de calderas que utilizan combustible fósil, ya sea carbón, ya sea diésel o ya sea gas. Entonces, si por ejemplo las fábricas utilizan calderas con carbón, una alternativa puede ser moverse a un combustible más limpio que podría ser el gas, ¿no? Para producir. Otra forma mucho más innovadora, y es que es poder transformarse y utilizar energía solar, ¿no? Energía solar a través de paneles solares, que es una alternativa muchísimo más limpia. Entonces, en la medida en que nos mudamos, las empresas se muden a combustibles fósiles mucho más limpios o a energías alternativas como la energía solar, pues ahí pueden disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La otra es
Eso tiene que ver con las emisiones dentro de la fábrica, pero otra manera de disminuir sus emisiones es adquiriendo materias primas con menor huella de carbono. Entonces, tratando de, por ejemplo, adquirir esa materia prima que no tenga tantos impactos al medio ambiente o en emisiones de huella de carbono. O, por ejemplo, estimulando en sus empleados ejemplo, el carpooling o el compartir el transporte a través de medios de bicicleta, a través de medios de transporte masivo o a través de carro compartido. Es también una forma de disminuir la huella de carbono. Ahora, la otra parte de la pregunta hablaba sobre la circularidad. ¿Cómo promover la circularidad? Yo conozco muchas empresas que han empezado a identificar lo que yo en un principio dije, las ineficiencias. Por ejemplo, hablemos del agua. Muchas empresas han empezado a implementar ciclos cerrados de agua donde, como lo dijo la doctora Ilian Francisca, no un sistema lineal, sino un sistema circular donde ellos el agua la recirculan para poder ser utilizada en otros procesos productivos. O muchas empresas, por ejemplo, han empezado a obtener agua lluvia para no tener que generar una presión sobre el recurso de aguas superficiales. Entonces, obtienen agua lluvia, recolectan agua lluvia y utilizan agua lluvia dentro de sus procesos productivos. Es una manera también de generar mucho menos impacto. Muchísimas gracias, Alex. Y esta pregunta va para Carlos Herrera. Continuamos con nuestro panelista. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ¿qué medidas de responsabilidad social se están implementando frente a esta problemática de los gases efecto invernadero, señor Carlos? Bueno, muchas gracias. Tenemos mucho frente. La ANDI es plural y tenemos frentes de todo tipo. Te voy a contar algunos de los principales. Tenemos la iniciativa de economía circular. Tenemos 10 programas que más o menos unas 800 empresas participan en ellos y su objetivo es, como bien decía la doctora Dilian, trabajar en la innovación de los materiales. Entonces, estamos trabajando en la innovación, por ejemplo, los envases de vidrio, los envases de papel, de los envases de plástico. También estamos trabajando en el cierre de ciclo, por ejemplo, de las pilas usadas, de los envases de agroquímicos. Entonces, tiene una combinación. Por un lado, el tema de innovación, que bien decía el doctor Alex, que consiste en pensar qué ponemos en el mercado. Antes de ponerlo, cómo va a ser reciclado. Es un tema que va ampliándose. Y por otro es aprovechar lo que se recoge al final de lo que sale. Entonces, lo tenemos en muchos frentes. Como les decía, Colombia tiene liderazgo en ese tema. Por otro lado, tenemos una iniciativa que se llama la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo. Es una iniciativa porque finalmente la base de nuestro progreso es el capital natural, o sea, la biodiversidad, o sea, la naturaleza es lo que nos sostiene y los que nos va a tener prósperos en el futuro. Un tema que no hemos hablado mucho es el tema de los efectos del cambio climático, que se responde con algo que llamamos adaptación. Entonces nos estamos preparando para un cambio climático cada vez más severo. No depende de nosotros, depende un poco de lo que pasa en el mundo también. Entonces el objetivo es restaurar el capital natural. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy ambicioso en la costa, que va prácticamente de lado a lado, y que consiste en, primero, aumentar las áreas protegidas, crear conectividad entre las áreas, generar negocios con las personas. Otra línea que tenemos es la de bajo carbono. En esa tenemos muchas iniciativas de las empresas que van desde cambio de combustibles, mejora de los procesos, flotas de transporte mucho más limpias, promoción de todo lo que es la energía solar, eólica, el hidrógeno, todo con el propósito de mejorar, digamos, las condiciones ambientales, reduciendo los gases de efecto invernadero. Y una cuarta línea, que es la más tradicional de la ANDI, es el tema de mejorar la calidad del aire y del agua, especialmente. Entonces, ahí tenemos desde plantas de tratamiento, medidas de reducción de químicos, reducción de riesgos, eficiencia en el uso del agua, no sé, controles también de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, en general lo que le diría es que las empresas han visto, primero esto como una obligación moral y una obligación también de responderle a las preocupaciones ciudadanas. Segundo, lo ha visto como una oportunidad de generar negocios, y en eso estamos trabajando también. Tenemos hoy en día un conjunto de nuevos afiliados en la ANDI que se dedican a hacer negocios con el medio ambiente. Entonces, hay un tema plural que obviamente convoca también a toda la sociedad a trabajar de la mano, industria, Estado, partidos políticos, ciudadanos, para avanzar en acciones que causen gran impacto en Colombia en favor del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias al
doctor Carlos Herrera, por esta maravillosa intervención. Y continuamos con más invitados especiales que se van integrando a lo largo de este foro virtual. Y esto es un hombre que yo admiro mucho, que de una botella plástica él la ha llenado de amor con el planeta, de amor con el ecosistema, de amor con el medio ambiente. Él es John Berrío y él nos habla sobre esta política del plástico flexible, cómo lo logra, cómo lo hace, cómo es el proceso de reciclaje, y eso lo vamos a ver de forma detallada en el siguiente video con Carlos Berrío. Él es director de la Fundación Botellas de Amor. Aquí nos va a contar de forma detallada cómo se realiza este proceso para que lo hagamos en casa también. La fundación es una estrategia que busca que las personas tomen conciencia acerca de la cantidad de plásticos flexibles que producen cada día, y a través de una sencilla actividad de llenar esos plásticos cotidianos, la bolsa del azúcar, la del supermercado, el palito con que se revuelve el café, todos estos empaques, introducirlos con mucho amor dentro de una botella y hacer que esa botella luego llegue a uno de los centros de acopio para nosotros poder entregarla en las plantas donde podemos hacer la transformación. En esta botella, por ejemplo, podemos almacenar cerca de entre 500 y 800 gramos, que es una cantidad importante de material. Ese material, esa botella, después nosotros tenemos que sacar ese plástico de adentro y a través de un proceso térmico hacemos que el plástico se aglomere o se densifique y se convierta en una especie de crispeta. Esa crispeta, ese material, ya cuando ya está aglomerado, sirve para nosotros, a través de un proceso térmico, convertirlo en perfiles plásticos. Estos perfiles plásticos es más o menos la cantidad de plástico que hay aquí metido en la botella. Entonces mira cómo este volumen tan grande se convierte en un volumen mucho más pequeño porque ya está totalmente compactado en esta pieza. Y luego estas piezas de madera las podemos convertir en un parque infantil, en una basurera de poste, en una mesa comedor o incluso en una vivienda para población vulnerable en Colombia. Cada uno desde su hogar es una ficha fundamental. Botellas de Amor o cualquier iniciativa que se geste en el país va a depender del esfuerzo que cada colombiano hace metiendo el plástico dentro de la botella. Entonces, si vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo muy bien. Hay una muy buena noticia, es que cualquier tipo de plástico flexible cabe dentro de la botella, no hay ninguna restricción, pero sí hay unas condiciones importantes. Uno, que no tenga humedad. Dos, que tenga la menor cantidad posible de restos de comida. Entonces, entre más seco y entre más limpio esté el residuo plástico, una mejor calidad de plástico vamos a obtener en el proceso. Cuando yo tomo un árbol de 10 años, es un árbol de 10 metros de altura, cuando lo corto, lo talo y hago todo el aprovechamiento, solamente puedo obtener de él 1 metro cúbico de madera natural. Si yo reciclo 1 tonelada de plásticos flexibles, con esa tonelada de plásticos flexibles puedo producir 1 metro cúbico de madera plástica o de perfiles plásticos. Por cada tonelada de plástico reciclado estoy evitando que se corte o se tale un árbol. De los plásticos rígidos se recupera un 16-17% y posiblemente vayamos aumentando y logremos llegar a 20-30% rápidamente. Pero cuando se habla de plásticos flexibles, el reciclaje de los plásticos flexibles no alcanza el 1% en Colombia. Por lo tanto, es donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo, donde tenemos que, a través de estas estrategias de economía colaborativa, donde lo que estamos haciendo es, venga, no estamos esperando que nadie lo solucione, venga, solucionémoslo nosotros mismos, es que podemos sacar adelante estas iniciativas tan importantes para el país y para el medio ambiente del país. Aquí se cumple perfectamente esa frase que dice que como pequeñas obras cotidianas generan grandes cambios, y es que el compromiso es de todos. Ahí tenemos la Fundación Botellas de Amor con John Berrío, con un impactante mensaje para hacerlo desde ya, si no lo estamos haciendo en casa. Y vamos a llevar este tema ya a nuestra vida cotidiana, como colombianos, a nuestro compromiso. Y eso va para nuestros 3 panelistas. Esta siguiente pregunta es la misma pregunta para los 3.
¿cómo cada uno de ustedes nos puede involucrar o cómo es ese compromiso transformador que cada uno desde su sector tiene frente al medio ambiente? Iniciamos con Dilian Francisca Toro, ese compromiso transformador desde su sector, doctora. Bueno, lo primero, debemos iniciar con un proceso de cambio de hábitos. Ya tenemos uno y pues ya lo han comentado acá, es que, por ejemplo, y que se introdujo en gran parte de las ciudades, llevar un canasto o la bolsa de material reutilizable al supermercado. Yo creo que ese fue un cambio de hábito. No, pues pues lo que deberíamos de hacer o lo que deberían de hacer las empresas o las grandes superficies es que no dar compra de opción, no dar opción de la compra de la bolsa plástica, que además pues vale muy poco, pero no le demos la opción. Siempre debe ser que lleven el canasto o lo que deben llevar y no bolsa plástica. Yo creo que eso fue importante. También es importante, pues, de pronto causar un poco de hilaridad, pero es retomar la vieja costumbre de que reutilizar la comida del día anterior. Es una costumbre, pues, muy paisa, cuando uno come el calentado, no sé qué, pero esto creo que eso también es importante y pues lo podemos hacer en nuestra casa. Por ejemplo, el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es importante porque disminuye, pues, la movilidad y es fundamental. Tercero, por ejemplo, el caso de las universidades, que ahora van a retomar las clases presenciales. Hay que insistir que el estudiante pues disminuya la emisión de gases, se gana un dinero si no va solo en un carro, sino que va con sus compañeros, lo recoge, va con sus compañeros y utilizan menos vehículos. Por ejemplo, en las ciudades, el desarrollo del uso de bicicletas es también una decisión muy importante que se ha venido haciendo y creo que es fundamental continuar incentivándola y mucho en cada una de las ciudades. También apoyar el marco de la economía circular, por ejemplo, el mercado del usado que genera e-commerce, que es muy importante. Hoy es conocido como e-commerce, que pues genera más de $38,000 en ventas. Debemos aplicar, por ejemplo, lo que decía ahora Eduardo, es que cuando se va a desarrollar un producto, pensar cómo se va a reciclar y cómo se va a reusar y cómo se va a restaurar. Entonces yo creo que es muy importante, pues sí, es importante desde las empresas. Fundamental trabajar de la mano de las nuevas generaciones. Ellos les encantan las nuevas generaciones, siempre manifiestan su interés por encontrar soluciones amigables con su entorno, así que utilizar muchísimo este capital humano tan importante. Y estamos proponiendo desde las entidades regionales, territoriales, gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas, nosotros desde los partidos, los concejales, los diputados, por ejemplo, se han venido presentando desde el partido iniciativas interesantes, como por ejemplo en Cundinamarca, que inclusive lo acaba de sancionar el señor gobernador, es como en el departamento se pueda lograr implementar todas estas iniciativas que son fundamentales y poder lograr que se respete el medio ambiente desde los proyectos, desde las ordenanzas, desde los acuerdos del Consejo. Yo creo que ahí podemos aportar muchísimo y eso puede generar muchísimo beneficio. Así que yo creo que estas son cosas que podemos hacer desde nosotros mismos hasta los otros sectores, poder lograr que realmente podamos cuidar y además convertir esta economía circular en el negocio y en la generación de empleo que tanto estamos necesitando después de toda esta problemática que hemos tenido. De acuerdo con usted, doctora Dilia, vamos con el doctor también Carlos Herrera. ¿Cuál es ese compromiso desde el sector que usted representa? Bueno, el primer compromiso es minimizar o evitar los impactos que producimos en la industria. Entonces, tenemos iniciativas, por ejemplo, como Basura Cero, que consiste en que las empresas no lleven ni 1 kilo de residuos a los rellenos sanitarios. Sí, también en ese mismo contexto tenemos iniciativas de fijar metas en las empresas cada vez más ambiciosas. Ya hay muchas empresas que se han propuesto llegar a la meta, digamos, a ser neutros, a no emisiones en ciertos momentos. También estamos fijando metas en las empresas individualmente, que es muy importante avanzar, para aprovechar una buena parte de los envases, por ejemplo, que ponen en el mercado o de los productos que ponen en el mercado. Entonces empieza un poco por casa en las empresas. Lo siguiente en las empresas es trabajar con sus trabajadores para cambiar, digamos, hábitos. Trabajar con todos sus proveedores, todos los que le venden, para extender sobre todo a las grandes empresas las buenas prácticas.
Un segundo compromiso macro es ofrecer a los consumidores o a los ciudadanos productos cada vez más sostenibles. O sea, productos, como decía la doctora Irene Francisco, que sean reutilizables, que sean reusables, que duren mucho más tiempo, que no simplemente lo usemos y lo tiremos. Productos, por ejemplo, que sean eficientes energéticamente, que consuman menos energía. Y tenemos toda una línea de etiquetado, por ejemplo, para que la gente se entere cuando compra una nevera cuál usa más o menos energía. También, digamos, sí, tenemos muchos ejemplos. El otro tema que creemos que debemos comprometernos es a trabajar de la mano con la sociedad en restaurar toda la naturaleza. Nosotros tenemos más de 20 millones de hectáreas en Colombia que necesitan ser restauradas. Es una gran oportunidad, primero, de ser más resistentes al cambio climático y segundo, de generar mucho empleo en el campo. Y ahí vamos a tener, digamos, muchas opciones. Y el último punto, yo diría, es también traer al país las nuevas tecnologías, por ejemplo, la bioeconomía, la economía, toda la inteligencia artificial, y aplicarla para ser más eficientes, porque en la medida que no seamos tan eficientes, vamos a gastar más recursos naturales y generar más efecto invernadero. Es un conjunto que va desde lo individual hasta lo colectivo y hasta la colaboración con el gobierno, los partidos políticos, los ciudadanos, para avanzar colectivamente en un país más sostenible. Muchísimas gracias, doctor Carlos Herrera. Cerramos este aporte desde su sector. ¿Cómo vamos a contribuir a esta transformación, señor Alex Saer? Sí, mira, desde el gobierno nosotros tenemos un rol fundamental en todo esto. Primero, en el tema de la innovación normativa. Yo creo que la doctora Dilia Francisca eh, mencionó algo bien importante y el impulso pues, que están trabajando de la Ley de Economía Circular. Nosotros tenemos que trabajar en nuevas normas que nos permitan precisamente avanzar en la economía circular. Una de las barreras más importantes es precisamente las mismas normas que te impiden, por ejemplo, en el país ahora mismo hacer reenvase de productos como champú, como detergentes. Es imposible porque hay una normatividad del INVIMA que lo impide. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos y debemos hacer esa innovación normativa y pensar en esas normas que nos apoyen a través de incentivos, a través de mecanismos tributarios, a través de simplemente normas que nos habiliten precisamente la economía circular. Otra cosa, y que también la doctora Dilia Francisca se refirió, es el trabajo regional. Nosotros consideramos que no solamente se debe hacer un trabajo a nivel central, sino a nivel regional, trabajando con las alcaldías, con las gobernaciones, con los consejos. En ese sentido, pues yo les quería comentar que nosotros montamos 22 mesas regionales de economía circular en el marco de las comisiones regionales de competitividad. Y estas comisiones está el sector privado, está el sector público, están las cámaras de comercio, están las universidades, precisamente para generar alternativas y proyectos de carácter regional que nos permitan impulsar toda esta estrategia en el territorio. Y por último, yo creo que también desde el gobierno tenemos un compromiso gigantesco en movilizar la cooperación internacional para impulsar todas estas estrategias. Y eso lo hemos logrado, por ejemplo, Colombia es por haber sido el primer país de lanzar una estrategia nacional de economía circular, pues nos ofrecieron liderar como presidente de la recién creada Coalición Regional de Economía Circular, una coalición de varios países de Latinoamérica que está apoyada por los grandes jugadores de economía circular a nivel mundial, la Fundación Ellen MacArthur Foundation, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a abrir muchas oportunidades de colaboración y nos las está abriendo actualmente. Por ejemplo, nosotros logramos gestionar un proyecto para eliminación de la basura marina con enfoque de economía circular en Cartagena y en Barranquilla a través del Fondo Global del Medio Ambiente, a través del GEF. Entonces, es muy importante nosotros como gobierno poder generar esos mecanismos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también con cooperación internacional. Tenemos unos proyectos a través de Impulsa, donde podemos y estamos trabajando con empresas de las regiones para que ellos adopten procesos de economía circular. Entonces, yo creo que esos son 3 ejes y por último, también el tema de fomentar el cambio de cultura y de la educación. El ministro Carlos Correa ha sido enfático en la creación en este punto y está creando lo que se llama la Escuela Nacional Ambiental y uno de los temas fundamentales precisamente es economía circular, el comportamiento de reciclaje, una nueva cultura hacia el uso de productos. Entonces, yo creo que
desde el gobierno también tenemos un rol fundamental en esta parte. Muchísimas gracias, doctor Alex Saer. Y me llega por acá, me ven con el celular y es que nos están llegando preguntas de las personas que están conectadas. Voy a lanzar la pregunta y pues cualquiera de nuestros tres panelistas, quien desee, la contesta. Esta pregunta la hace Nelly Marín. ¿Hay algún fondo económico para financiar proyectos ambientales exitosos? ¿Quién responde de nuestros tres panelistas? ¿Quién dijo yo? Sí, sí, lo hay, lo hay. Inclusive en la última reforma a las regalías del país, el gran ganador, el gran beneficiado fue el sector ambiental. Hay unos recursos importantísimos. Estamos hablando de casi 700.000 millones de pesos para proyectos de carácter ambiental, pero ahí nos encontramos con un cuello de botella que tenemos que trabajar. Los recursos están, pero la capacidad de formulación es una barrera muy grande a nivel regional. O sea, no hay proyectos, o hay muy pocos proyectos que se están formulando a nivel regional de carácter ambiental, proyectos juiciosos, de carácter técnico, de gran impacto. Entonces eso se nos convierte en un punto bien importante que pues tenemos que como gobierno fortalecer esas capacidades y desde el sector privado también fortalecer esas capacidades de formulación para poder acceder a esos recursos. 9 de la mañana, 55 minutos. Voy a cerrar con una pregunta que es a manera de conclusión. Para nuestros panelistas vamos a tener un minuto para responderla. Señores panelistas, ¿creen ustedes que se queda en el papel o que se puede cumplir el bajar el efecto de los gases de invernadero a 2030? ¿Lo podemos cumplir? ¿Lo podemos lograr? Vamos con la doctora Dilian Francisca Toro, un minuto para ya concluir con esta pregunta. Bueno, pues yo creo que es un reto muy grande el país ha impulsado ahora, es un compromiso grandísimo el disminuir el 51% el efecto invernadero al 2030, pero creo que no es imposible. Se ha adelantado mucho, se ha avanzado mucho, pero en esto tenemos que involucrar a todos los estamentos de la sociedad a través de una buena pedagogía ambiental y así yo creo que podremos lograr pues tener unos buenos resultados, pero eso como le digo requiere compromisos sociales desde lo del diario, lo que hacemos nosotros en nuestro hogar, educación ambiental para todos los ciudadanos, las MIPYMES, las empresas que tienen que comprometerse. Es necesario también que las políticas públicas estén alineadas con las necesidades de los negocios para implementar fuentes de energía y procesos productivos más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, ya lo hicimos con la energía solar que se interconecta con el sistema energético nacional. Esa fue una ley precisamente para adaptarse. Yo creo que este es el momento de dar un paso grande para poder lograr que la economía circular se vea como una solución de desarrollo económico y de cuidado de nuestro ambiente y que, por supuesto, generando estos procesos podamos tener lo que tanto necesitamos, que es cumplir esos compromisos, no solamente por cumplir el compromiso, sino para el bien del país. Hay empresas que lo están haciendo, tenemos empresas como, por ejemplo, la de pollos. Ahí lo decía, creo que el doctor Saer o el doctor Carlos Herrera, hay empresas como por ejemplo Corona, que ha implementado proyectos de cero vertimientos y ha generado unos buenos resultados. El de Pollos Quique, que a partir de la gallinaza pues está generando energía. Es decir, hay muchas empresas que lo están haciendo y pues precisamente esto es lo que tenemos que lograr para poder que podamos cumplir con este objetivo al 2030, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030. Así que no estamos todavía muy atrasados, pero yo creo que con todas esas políticas que nos ha contado el ministro, que nos ha contado Alex, pero además que Carlos Herrera están haciendo desde la empresa, pues vamos a poder hacerlo. Fundamental aquí, yo creo que debe ser el corolario, por ejemplo, es que la educación ambiental en todos los sectores se hace necesaria. Esa es como la conclusión. Muy bien, muchas gracias. Hay esperanza, lo podemos lograr, señores, con autoconciencia para cuidar el medio ambiente. Vamos a escuchar entonces al señor Carlos Herrera. ¿Se queda en el papel o si lo vamos a cumplir al 2030, doctor Carlos? Estamos muy optimistas de que lo vamos a lograr.
Se requiere realmente una transformación profunda del aparato productivo, de la manera de consumir y de los acuerdos que hagamos como sociedad. Pero es una gran oportunidad de generar empleo y oportunidades. Cuando uno revisa las políticas internacionales, por ejemplo, uno puede revisar el plan quinquenal chino, la política europea de mediano plazo, el tema de sostenibilidad es unas grandes apuestas para generar empleo. Hoy necesitamos mucho empleo y justamente atacar los gases de efecto invernadero es una de las maneras de hacerlo. Obviamente requiere muchos cambios, pero como decía la doctora Dilian, empieza en los hábitos, apagar la luz, reciclar, buscar formas alternativas de movilizarnos, trabajar conjuntamente, sembrar árboles. Bueno, hay muchos frentes. En las empresas tenemos un gran reto en las pequeñas y medianas empresas de transferir lo que hacen las grandes y creo que hay buenas políticas para eso. El reto no es tanto de políticas hoy, sino de implementar lo que tenemos. Ya tenemos buenos propósitos, pero somos optimistas porque hay muchos hechos que nos están apoyando de que esto está avanzando. Sí necesitamos acelerar y aumentar la escala, pero creo que va a ser una gran oportunidad para la recuperación de Colombia que todos estamos buscando. Muchísimas gracias, doctor Herrera, y cerramos esta conclusión, este minuto, si se queda en el papel, si lo podemos transformar, si lo podemos cumplir de aquí al 2030 con Alex Saer. Lo escuchamos. Un minuto para concluir. Muchas gracias. El esfuerzo tiene que ser muy grande. Nosotros estamos apostándole a que lo vamos a cumplir. Estamos haciendo toda una ruta, como lo dijo el ministro, hacia el cumplimiento de nuestra meta del 51%. Obviamente necesitamos, y tenemos 196 acciones que nosotros estructuramos en lo que nosotros llamamos en ese documento hacia esa ruta del cumplimiento, que son las NDCs. Y en ese sentido, pues nosotros desde el gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo para sacar los incentivos, las normas, para que nosotros podamos cumplir con esa reducción del 51% de los gases de efecto invernadero. Pero necesitamos también que esa norma de alguna manera bien se traduzca en un cambio de comportamiento. Yo creo que es fundamental el cambio de comportamiento de nosotros como ciudadanos. No todo puede quedar en normas, sino como nosotros adoptar nuevos hábitos de consumo, de movilidad, que nos ayuden a reducir ese impacto en la huella ambiental. Pero lo estamos haciendo, la ambición es bastante grande y nuestra apuesta pues, va muy alineada con las acciones que estamos desarrollando para ella. Bueno, acciones que están desarrollando. Aprovecho que lo tengo aquí en pantalla, señor Alex, una vez para despedirnos, para agradecerle su tiempo, para agradecerle su importante aporte y esa mirada desde el punto de vista gubernamental para tratar estos temas ambientales y toda la política y las normas que tiene el país frente al medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, doctora Dilia Francisca. Muchas gracias por esta invitación y el espacio y la oportunidad para poder hablarle a todos los colombianos, a todos los miembros del partido de la U, y de trabajar de manera coordinada, conjunta, para sacar todos estos proyectos adelante. Muchas gracias, Alex Saer. Nos vamos con el doctor Carlos Herrera, también desde el punto de vista no solo de la empresa privada, sino también desde la academia como docente de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Sus conocimientos, su tiempo y el estar aquí con nosotros interactuando de su punto de vista, le agradecemos mucho, doctor Carlos. Al contrario, estoy muy agradecido con ustedes, con la doctora Dilian, con el Ministerio de Ambiente. Creo que el tema de sostenibilidad tiene que crecer en interés público y foros como este son totalmente pertinentes para invitar a los colombianos a que se vinculen a este gran esfuerzo nacional de avanzar hacia una sociedad más sostenible. Muchas gracias por la invitación y ojalá sigamos teniendo estos foros. Y doctora Dilian Francisca, además de agradecerle, yo quiero felicitarla por esta maravillosa iniciativa de la dirección del partido de la U, brindarnos estos temas de debate de interés, estos temas que como colombianos nos podemos expresar y nos podemos aprender. Yo hoy me voy con un sinnúmero de herramientas para reciclar aquí en mi casa, hoy gracias a esta importante mañana que le he sacado provecho y he tomado también atenta nota. Gracias por este espacio y gracias por brindarnos este foro virtual tan importante. No, muchas gracias a ustedes, los panelistas, a Alex Saer, pues un experto, a Carlos Herrera, que nos da una información muy importante con el tema de qué están haciendo las empresas y cuáles son los objetivos y las metas
que tienen para lograr este desarrollo sostenible. Y pues por supuesto a Carlos, nuestro ministro de Medio Ambiente, que lo veo súper comprometido en poder lograr ese compromiso tan grande que tiene Colombia en poder reducir al 2030 el 51% de las emisiones de gases invernadero. Vamos a trabajar todos de la mano porque nos toca hacerlo para poder lograr este reto y este compromiso que tenemos y pues por supuesto mejorar, como lo decíamos anteriormente, con la economía circular, con la estrategia de la economía circular, mucho más empleos, mucho más desarrollo económico, pero también por supuesto el cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. El compromiso es de todos, aumentar el ciclo de vida de los productos, proteger y preservar el medio ambiente. Quiero decirles que queden conectados con nuestra página www.partidodelau.com, también a través de las redes sociales de nuestra directora, @DilianFranciscaT, y seguimos ahí conectados. Vienen más foros, vienen más temas, así que estén muy pendientes de todo lo que vamos a tener para todos ustedes desde el Partido de la U. Y para cerrar, los dejamos con una de las áreas de mayor importancia en investigación y pedagogía del partido, como lo es el Centro de Pensamiento, con su directora Isabel Rico. Ella nos va a dar tips referente a la economía circular. Y llevémonos estas 3 palabras: reutilizar, reciclar y reparar. A ustedes muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de jornada y los dejo con este importante video. Cuando hablamos de economía circular, hablamos de un nuevo modo de producción y de consumo, optimizando los recursos naturales y evitando producir elementos dañinos al medio ambiente. ¿Qué se quiere decir? Hoy, ¿qué hacemos? Producimos, consumimos y desechamos. Lo que buscamos con la economía circular es aumentar el ciclo de vida de los productos. ¿Cómo se hace esto? Primero, utilizando elementos biodegradables para la elaboración de nuevos productos, con el fin que esos elementos puedan volver a la naturaleza cuando termine su ciclo de vida. Si no podemos utilizar elementos biodegradables, lo que hacemos es reparar y reutilizar esos elementos en la elaboración de un nuevo producto. Y si definitivamente no podemos hacer esto, lo que hacemos es reciclar los elementos de una manera responsable y amigable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Producir responsablemente, reutilizar, reciclar, reparar. Son los elementos fundamentales para el nuevo modelo de consumo y de producción en el futuro.